son bacterias que ya conocen, las clásicas, estreptococos, estafilococos, luego van a haber hongos, luego van a haber virus, y vamos a hablar sobre las lesiones primarias y secundarias. Es base que aprendan bien las lesiones primarias, secundarias, porque es base de servir en dermatología. Lo van a ver en cuarto año. Entonces, las competencias que tienen que saber para responderle a la doctora. Acuérdense de la microbiota de la piel. ¿Qué bacterias colonizan la piel? ¿Qué bacterias podrían ser que están en la piel? Epidermidis, ya uno después. Bacteroidetes, ¿no? En la piel. Microbiota de la piel. Dinosaurios. Microbiota de la piel. Bacteroidetes. De la piel. Anderson. Microbiota de la piel. Ya, puede ser otro. Pirmicutas. Bueno, Pirmicutas. ya otro. Sí, como bacteroidetes. Sí, no. Uno más. Mentirosa. Microbiota de la piel. Bacteroidetes. ¿Cuál? Bacteroidetes. Microbiota de la piel. Si la doctora viene y les dice cuál es el microbiota de la piel, van a responder ustedes. Clases, ¿qué más? Ya vamos a repasar eso. Luego tienen que saber interpretar los informes de laboratorio y las competencias actitudinales, trabajo de capacidades, eso va a pasar. Para otra como saben, la carrera se está acreditando y están los pares evaluadores. Entonces, si ellos les llegan a preguntar, tienen que saber qué es misión y qué es. Ay, no. Por si acaso, aprendanlo, que se va a pasar. Las imágenes yo no me lo sé, pero aprendan. Lo importante es que conozcan, al hablar de infecciones de piel y mucosas, es obviamente la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. La función principal de la piel es protección, es una barrera contra el medio externo. Es el órgano más grande del cuerpo, otra vez. ¿Y cuáles son las partes de la piel? De las capas de la piel. Epidermis, dermis, hipodermis o tejido celular subcutáneo. No se considera capa. La epidermis, que es la capa más externa de la piel, y la protección de barrera. Y luego la dermis, que es la mayor parte del volumen de la piel, es una fuerte capa de tejido conectivo. Luego la hipodermis, que es tejido celular subcutáneo, la principal función es la temperatura corporal. ¿Por qué es importante que se acuerden las capas de la piel? Porque al hablar de infecciones, hay infecciones que van a afectar solo la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ya si afectan toda la capa de la piel, llegaría al músculo. Una fascia primero y luego al músculo. Eso ya sería fascitis, puede ser fascitis necrotizante, o estreptococo, puede haber. Puede ser igual una gangrena que ya llegue al músculo. Vamos a ver clostridium perfringens, cómo se presenta el área genital, la gangrena de Fournier, que son casos ya extremos donde hay una destrucción total de la piel y del músculo. Después, si les hablo de epidermis, ¿qué enfermedad pueden decir que solo afecte la epidermis? No clásica. Foliculitis. Foliculitis, uno. Lo importante. ¿Cuál más? Impétigo, ya otro. Erisipela. Erisipela no solo afecta a la epidermis, solo afecta a la dermis. ¿Lo forúnculo? ¿Cuál? Forúnculo. Forúnculo. Ya puede ser, algunos afectan a la dermis igual del forúnculo. El carbudo es profundo. Ya hasta la epidermis en algunos casos hasta el músculo. Pero lo principal, si hablamos solo de la epidermis, lo que dijo su compañera,
foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? Infección de los folículos pilosos. Infección de los folículos pilosos. ¿Y dónde se ven los folículos? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Y qué parte tenemos vello? Todo el cuerpo mayormente. Todo el cuerpo. Pues él va a depender si son varones o son mujeres, ya que es distinto la distribución de vello. Aquí están algunas enfermedades que van a depender. Tenemos el pétigo, la foliculitis, el erisipela. Acuérdense siempre del etiológico. Del impétigo no se olviden que puede ser por dos bacterias, el estafilococos y el estreptococcus pyogenes. Acuérdense de eso. La foliculitis, ahí dice Staphylococcus aureus, pero también puede ser producido por el Streptococcus pyogenes. La erisipela, que es importante, lo vamos a ver más en profundidad hoy. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la erisipela? Eso se los dije. Tiene borde bien definido. Ya son características, eso por ejemplo. ¿Qué enfermedad principal es diagnóstico diferencial de la erisipela? Celulitis, muy bien, no se olviden de eso. Celulitis y erisipela son dos enfermedades que son parecidas, pero ya sabiendo las características no se parecen tanto. Luego tenemos las fascitis necrotizante, que ya es enfermedades que llegan al músculo. Cuando hablamos de fascitis, de una gangrena, son enfermedades que destruyen ya un músculo. Hay una necrosis. Ya las características de una fascitis sería el olor, que es apodrido, el color va a ser negro. Ya luego en dermatología no vamos a revisar tanto cómo es el tratamiento de todas las infecciones, ya que va a depender de la profundidad, pero de manera general, cuanto más superficial esté, no se usa antibiótico ni ningún medicamento, solo se usa compresas. O sea, compresas de manzanilla, puede ser hidratantes, pero cuanto más profundo, ahí sí se aplica antibiótico, corticoides, antiinflamatorios. O sea, cuanto más profundo hay más riesgo de que haya una infección. El riesgo más grave de una infección de piel, o sea, hay una infección bacteriana y llegue a una fascitis, que es lo peligroso, es una complicación grave, la fascitis necrotizante, o una gangrena, que es destrucción de todo el tejido tegumentario que puede llegar a la fascia y al músculo. Ahí ya no se puede hacer nada. Cuando hay una infección a nivel del músculo o a nivel de la fascitis, lo que se recomienda es amputación, porque no se puede hacer nada. Son complicaciones, infecciones graves que van avanzando a las horas y al minuto, que es donde el médico tiene que tomar una decisión de si puedo salvar el brazo o no puedo salvar el brazo. Mayormente son en extremidad lo que pasa en estas fascitis, extremidades superiores o inferiores, y es donde se tiene que pensar rápido, porque si dejas pasar el tiempo va a ir expandiéndose. Luego hay el caso de lo que vamos a hablar de la gangrena de Fournier, que es en el área genital. Eso lo van a ver cuando vayan al hospital, porque hay muchos pacientes de eso, que se descuida y hay infección a nivel del área genital y hay una destrucción total. Hay imágenes donde mayormente es en hombres, pero todo lo que es el aparato reproductor masculino se cae por sí solo. Van a ver abierto toda la herida, todo el área genital es abierto, no es agradable de ver, porque es un olor igual a putrefacto, está negro, el paciente grita porque le duele, le quema, le arde. Entonces, acuérdense que la complicación más grave de cualquier infección de piel es que llegue a una fascitis, una destrucción del músculo. Hay que detener o hacer un tratamiento oportuno antes que llegue esa complicación. Aquí está dónde afecta cada enfermedad, qué parte de la piel, el vértigo, el folúnculo, la foliculitis, la celulitis, el
¿Qué toxina la produce? Eritrogénica, no se olviden. Erisipela, Streptococcus pyogenes. Por su toxina eritrogénica. Eso ya de memoria. El impétrico. ¿Qué bacterias producen impétrico? Staphylococcus aureus y el Diógenes. Abscesos o furúnculos. ¿Quién produce abscesos o furúnculos? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Quemaduras. La Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. Acuérdense de esa pseudomonas, es una bacteria intrahospitalaria. Acuérdense de eso, intrahospitalaria. Es resistente a muchos antibióticos. La gangrena. ¿Quién produce la gangrena? Toxina alfa, el serotipo A del Clostridium perfringens. ¿Qué serotipo? A. ¿A qué toxina? Alfa. Alfa. Acuérdense, el sarampión. ¿Quién produce el sarampión? Virus del sarampión. Virus del sarampión. En esta clase no vamos a revisar lo que es el sarampión porque ya después de que terminen bacterias vamos a entrar a virus, pero es importante que sepan que las enfermedades virales, sarampión, rubiola, varicela, incluso el dengue, producen enfermedades exantéricas características. Por eso es importante que ahora aprendan lo que es mácula, pápula, vesícula, pústula, porque vamos a ver ya después en virus cómo, en el caso de la varicela, cómo va a ir desarrollándose de una mácula, una pápula, una vesícula y una pústula. Todo el trayecto que sigue. Foliculitis, ¿qué bacteria produce? Staphylococcus aureus. Aureus, ¿y cuál más? Diógenes. Diógenes. Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. El síndrome de la piel escaldada. La toxina exfoliativa del Streptococcus pyogenes. Ya. ¿Cuál? Toxina exfoliativa del Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. ¿Segura? ¿Qué produce el síndrome de la piel escaldada de Streptococcus pyogenes? Aureus. Staphylococcus aureus, no se confundan. Bien, aquí la localización otra vez. Infectio de la foliculitis, epidermis. Erisipela y folículo, epidermis y dermis. Celulitis, tejido celular subcutáneo. Y celulitis necrotizante, tejido celular subcutáneo hasta la fascia muscular. Acá hay una característica que diferencia la erisipela y la celulitis, que es la profundidad. Si ven la erisipela solo llega a epidermis y dermis. La celulitis ya llega hasta el tejido celular subcutáneo. Ahora los clásicos signos y síntomas que se hallan son el dolor, calor a la palpación, puede tener fiebre, eritema que es la coloración rojiza de la piel, el calor, después va a depender si es superficial o profunda, acuérdense de eso. Profunda va a tener más síntomas, si es profunda ya va a haber casos de mayor fiebre, puede tener dolor, va a tener secreciones purulentas. Es característico de si hablamos de secreciones del estafilococo o estreptococo, van a ser una secreción amarillenta. De la pseudomonas, que es característico, es una secreción verdosa. Cuando veamos el tema de pseudomonas, todavía no avanzamos pseudomonas, ¿no? ¿Están en qué tema de bacterias? ¿Entre las bacterias? ¿Le pasó video a la botella? No. Pero entonces ya lo van a pasar de la pseudomonas. Hay tres tipos de pseudomonas: vaginosa, útida y flores, creo que se llama. Y la característica de esta pseudomonas es que produce pigmento. Diocinina se llama el pigmento que es un color verdoso. La secreción característica es verdoso. Y lo que produce la pseudomonas es quemaduras. Lo principal es quemaduras, o sea, cuando un paciente quemado, el riesgo es que se infecte por pseudomonas, que hay una proliferación de pseudomonas. Porque si saben de un paciente que esté quemado, ¿cuál es su factor de riesgo de un paciente quemado? Está quemado más del 90% de su cuerpo.
Y la principal bacteria inmune quemado es la Pseudomonas. Acuérdense de eso, Pseudomonas aeruginosa. Después, aquí hay otro cuadro para que se acuerden del pétrigo, qué bacteria lo produce, la conjuntivitis, el forúnculo, el capulco, la erisipela, la sinusitis, el ectima, el absceso, la fascitis necrotizante. Acuérdense de la fascitis necrotizante. Puede haber una fascitis por Streptococcus pyogenes, por estafilococcus, por Clostridium perfringens, y ya hay otro Clostridium septicus. Ahora, ¿cómo se va a hacer la diferencia? ¿Cómo diferenciarían ustedes qué bacteria produce una fascitis? ¿Qué harían ustedes si un paciente les llega con una fascitis necrotizante? ¿Cómo podrían saber qué bacteria la produce? Análisis. ¿Y qué análisis? Ya puede ser una biopsia. ¿Qué más digo? Muestra de secreción. El cultivo de secreción no sería cultivo de secreción, sería cultivo de exudado cutáneo. Lo que les ayuda, los que les va a ayudar en este caso son los exámenes de laboratorio, el cultivo, el antibiograma, la admisión de GAM, para diferenciar qué bacteria es. Y ahora tienen que saber qué bacteria produce para el tratamiento. Si hablamos de un Staphylococcus aureus, ¿la penicilina va a hacer efecto o no va a hacer efecto? No, ¿Por qué no va a hacer efecto? porque produce beta-lactamos. Beta-lactamases. En un Streptococcus pyogenes puede que sí la penicilina haga efecto. En un Clostridium perfringens o un Clostridium septicus podría ser dependiendo si es resistente o sensible a la penicilina. Entonces acuérdense eso, para diferenciar biocultivo laboratorio. Ahora hay una clasificación que divide las infecciones en primarias y secundarias. Las primarias, las que se dividen en superficiales y profundas, ya con necrosis o sin necrosis. Sin necrosis, impétigo, erisipela, sinusitis, forúnculos, intétrigo, y infecciones profundas con necrosis, miositis. ¿Qué quiere decir miositis? Infección del músculo. Fascitis necrotizante, tipo 1 polimicrobiana, tipo 1 monomicrobiana, mionecrosis, destrucción del músculo, Clostridium o no Clostridium. Clostridiana quiere decir si es por Clostridium perfringens o no es por Clostridium perfringens. Para las secundarias, mordeduras, infección de la vía quirúrgica, infección de pie diabético, infecciones de úlceras por presión. Ahora aquí es importante que se acuerden de la diabetes. Ya para no hablar mucho de fisiopatología de la diabetes lo que hace es disminuir el estado inmunológico del paciente. Es lo mismo que el VIH casi. Por eso es una enfermedad de base. Entonces, al disminuir el estado inmunológico del paciente, lo hace más susceptible a varias infecciones. En este caso, del diabético, todos conocen el pie diabético, que es que el paciente, si tiene una herida, le cuesta que esa herida cicatrice. En vez de cicatrizar o recuperarse, se infecta, se hace más grande. Es el pie diabético, o sea, las heridas, mayormente en el pie, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué se da eso? Para que entiendan. Hay bacterias anaerobias y aerobias. En el caso de pie diabético, hay bacterias. ¿Qué es la diabetes primeramente? Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. ¿Y qué va a causar? ¿Hipo o hiperglucemia? Hiperglucemia. Entonces, va a haber mayor cantidad de glucosa. Entonces, hay bacterias que crecen más rápido en ese ámbito de glucosa, y al haber glucosa van a haber bacterias que colonizan. Van a ser mayormente anaerobios, colonizan con esa cantidad de glucosa, de proteínas, y como el sistema inmunológico está debilitado,
es más fácil para las bacterias destruir. En este caso, si hablamos de una bacteria que produce fascitis o una gangrena, ¿de qué bacteria estaríamos hablando? ¿Quién produce la gangrena? ¿Y es anaerobia o aerobia? Anaerobia. Eso es lo que se llama anaerobia. Entonces, la misma fisiopatología de la diabetes, que es la hiperglicemia, facilita la colonización de estas bacterias. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando sea un paciente diabético. Luego, las heridas quirúrgicas, sabemos que toda herida invasiva tiene riesgo de infección. Por más que se vayan a utilizar medios de esterilización, desinfección, antisepsia, siempre está el riesgo de infección, un 10% o un 15%. Todo y peor si es una herida invasiva. Invasiva quiere decir que destruye la primera capa de la piel, que ingresa al cuerpo. Luego las mordeduras. En las mordeduras es importante mencionar el virus de la rabia, que eso lo vamos a ver después. Pero la rabia ya es una infección grave que no tiene cura. Después, hablando de heridas, ¿qué bacteria podemos oxidar? Si yo me corto con un clavo oxidado, ¿cuál más? Si yo como una comida enlatada, entonces lo primero es, si yo me corto con algo, pasa, ¿no? Si yo me corto con algún mesal o tengo una herida que está contaminada por tierra, lo que tiene que empezar es el tétanos. Por eso ¿cuál es la profilaxis del tétanos? ¿Qué vacunas hay para el tétanos? Pentavalente y DT. La PDT. Luego las infecciones de úlceras por presión, en este caso ya se da en pacientes que son paralíticos, no se pueden mover, están mucho tiempo echados en cama o problemas con obesidad, no pueden levantarse, ahí las úlceras por presión se va escarando, va sangrando, pero es porque el paciente mantiene la misma posición. Por eso cuando vean a un paciente paralítico, se lo va cambiando constantemente de posición, se lo pone del cúbito lateral, del cúbito dorsal, para que no haya estas infecciones de úlceras por presión. Ahora, del diagnóstico, siempre hay un diagnóstico clínico, epidemiológico y microbiológico. El clínico es primeramente delimitar la profundidad, si está afectando solo epidermis, dermis o hipodermis. Luego el epidemiológico es estancia anterior en el centro hospitalario, enfermedad de base, tratamientos previos recibidos. Hay enfermedades de la piel que son características. Si yo les digo, un niño de 5 años llega con vesículas musculosas al nivel de la boca, que son como panal de abeja, ¿qué pensarían ustedes? Impétigo. Lo primero que piensan es impétigo, ya solo porque digamos que sea niño, que esté entre 5 a 10 años, piensan en impétigo. Es característico, digamos, que el impétigo sea en niños de 5 a 10 años. Ahora vamos a ver las características ya del impétigo, pero en eso se refiere a lo epidemiológico. Ahora, si ha recibido tratamiento previo, los antibióticos destruyen a las bacterias. Ahora, si usamos mal los antibióticos, podemos destruir la microbiota. Hemos dicho que la microbiota de la piel también sirve para proteger la piel. Entonces, si yo destruyo esa microbiota de la piel, puede haber otra colonización bacteriana o alterar el medio que están en esas mismas bacterias y esas mismas bacterias producirnos infección. Para el claro ejemplo está el Staphylococcus epidermidis, que es una infección que se produce cuando hay alguna herida invasiva. Eso no se olvida. Cuando yo daño la piel, ya estoy alterando todo ese campo de nutrientes, todo el ambiente, estoy alterando y puedo provocar una infección oportunista. Ahora, el microbiológico
es ya los exámenes, aspiración con aguja y jeringa. Esta aspiración con aguja y jeringa se da para bacterias anaerobias. Hay varios métodos para tomar muestra de bacterias anaerobias. Luego la biopsia, el hisopo en heridas abiertas. Esto es cuando hay exudado de vesículas, pústulas. Se toma un hisopo y se raspa la herida y ya tenemos la muestra. Hisopo de exudado. La erisipela, acuérdense, estreptococos biógenes, toxina, eritrogénica. Ahora la erisipela, también conocido como cáscara de naranja, otro característico, produce edema, un color anaranjado, por eso cáscara de naranja. No se nota tan naranja ahí, pero ya en la vida real se nota brilloso. Mayormente, ¿cuáles son los lugares comunes de la erisipela? Miembros inferiores, igualmente. Está una pregunta en sus actividades. La cara, la cara y los miembros inferiores. Ahora, si ustedes ven la imagen de al lado, ¿es erisipela o es celulitis? ¿Por qué dirían que es celulitis? ¿La celulitis o erisipela? Celulitis. ¿Quiénes dicen celulitis? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que es erisipela? Levanten la mano. Solo uno. A ver, todos los que dijeron celulitis. Un voluntario que me diga las características de celulitis. A ver, usted. Que yo ya lo había visto en el libro. Ya. A ver, entonces cualquiera responde. ¿Por qué sería una celulitis? Porque no tiene bordes bien definidos. Ya no tiene bordes definidos. Ya puede ser. Pero vean bien la imagen. Tiene un color menos intenso. Tiene un color menos intenso. Ya puede ser también. ¿Qué más? Vean la diferencia de al lado. No sería el inicio de una erisipela. Está menos eritematoso. El uno más rojo, otro parece más inflamado, el otro parece más inflamado. Pero el otro puede ser inicio ¿Qué más? y el otro progreso. Ahora está bien las características que están diciendo lo principal. Que los bordes no están definidos. Después de que no hay hinchazón o no hay edema. La coloración, uno está más eritematoso que otro. Después, ya preguntándole al paciente, tendría que sentir calor en esa pierna. Que siente calor, que le duela. Pero para que evidencien más, están acá las... diferencias que tienen que acordarse entre celulitis y erisipela. De la erisipela, bordes definidos, y de la celulitis es difícil de delimitar. La erisipela, ya dijimos, epidermis y dermis. La celulitis puede llegar hasta hipodermis. Luego de la erisipela es una placa indurada eritematosa, es dura, caliente al tacto. Piel de naranja o piel de cáscara de naranja, igual pueden encontrar la erisipela. No produce supuración, puede producir petequias o equimosis. ¿Qué es equimosis? Una hemorragia ya en la piel está bien, pero es una hemorragia superficial de la piel. No, superficial, de la piel o de la piel. La celulitis
mínimo eritema o ausente. O sea, que quiere decir que no va a estar tan rojo en la celulitis. Las elevaciones de la epidermis, no va a haber un edema característico, no va a haber calor. Ahora, la diferencia que hay es que es el dolor. El cuadrito está mal. El dolor al tacto moderado el dolor al tacto es grave en la celulitis. En la erisipela puede ser moderado o puede estar ausente. O sea, acuérdense de eso. La erisipela no hay dolor, y si hay, es leve el dolor. En la celulitis es un dolor grave, severo, al tacto. Aquí está, bueno, el dolor, acuérdense, en la celulitis, que es doloroso. Y en la erisipela no hay dolor o es leve el dolor. El tratamiento ya para la erisipela o para la celulitis está de tratamiento vírico, que tiene amoxicilina más ácido clavulánico, puede darse cefaloporinas, eritromicina. Después, el diagnóstico diferencial de una celulitis puede ser una trombosis venosa profunda. Luego ya van a ver que de la celulitis hay más diagnósticos diferenciales, una dermatitis por contacto, una dermatitis atópica, una de dermatitis alérgica. Se puede llegar a hacer diferenciamiento con una dermatopitosis, que es una dermatitis por hongos. Hablando de la celulitis, de la erisipela, ya como es característico el cuadro, bordes definidos, edematoso, caliente, eritematoso, no tiene dolor, el paciente puede tener fiebre. Si hablamos de la erisipela, ¿cuál sería una complicación de una erisipela maltratada? Glomerulonefritis, Fiebre reumática. Bien, ese pensamiento tienen que relacionar. Primeramente, la erisipela está por el estreptococcus pyogenes. Y ahora, las complicaciones del estreptococcus pyogenes, hablando de erisipela, faringitis, escarlatina, maltratadas, son sus complicaciones. Glomerulonefritis o fiebre reumática. ¿Y qué toxina produce la fiebre reumática? La S. ¿La fiebre reumática? La O. Esa es la O y la S, acuérdense de eso. Ahora acá tenemos la foliculitis. Pueden llegar casos donde es superficial o profunda, una osteofoliculitis superficial, una profunda, una psicosis de la barba, un pértigo de Bacar. Puede llegarse a confundir. ¿Qué es un forúnculo? Forúnculo. ¿Cuál sería el concepto de forúnculo? Eso ya llevar. ¿Qué le digo a la doctora de forúnculo? Absceso. Ya ese sería otro nombre de absceso o forúnculo. Nódulo purulento. ¿Cuál? Nódulo purulento. Eso es lo que diferencia el impétigo ¿El impétigo de qué? del forúnculo. Uno es vesícula y el otro es nódulo. El nódulo puede ser. ¿Pero qué más? ¿Qué diferencia hay entre foliculitis y absceso? Ya podría ser. ¿Qué más? Foliculitis y absceso. El folículo piloso sería la foliculitis. Pero la imagen de acá arriba ¿es foliculitis o es absceso?
tienen pus. Es un proceso supurado. Pero, ¿qué diferencia más? Uno ya la localización. Foliculitis superficial, epidermis. Absceso, dermis y epidermis. ¿Pero qué más? A simple vista. A ver, para que se diga. ¿Qué es esto? Foliculitis. Foliculitis. Ahora, si ven la imagen de atrás, de esta o esta, ¿qué diferencia hay? La imagen de atrás. Eritematosa, ya puede ser zona eritematosa, pero cuando hay absceso igual hay una zona eritematosa, está roja. Ya en los dos puede haber pus. ¿Qué otra diferencia? Vean bien. Ahí hay un absceso, aquí hay foliculitis. El acceso es único y la foliculitis puede ser varios. Ya, eso, el absceso es único mayormente. Y la foliculitis ya es variable. Mayormente igual a la localización en el vello, en lugares donde haya barba, en el cabello, en el brazo, todo lugar donde haya vello puede presentarse foliculitis. Y el absceso mayormente es único. Y la foliculitis no, se presenta así varios en todos los folículos. En el cabello como una foliculitis. Hay igual diagnóstico de diferencia que una foliculitis sería la dermatitis seborreica. La seborreica ya es por las glándulas sebáceas que tiene la piel. Mayormente es en el cabello que se hace el diagnóstico diferencial. La foliculitis con dermatitis seborreica. Empezamos con impétigo. ¿Qué bacteria produce el impétigo? Aureus. Aureus. Streptococcus pyogenes. Y el Diógenes. Ahora, el impétigo puede presentarse de dos maneras: el ampolloso y el no ampolloso. El común es el no ampolloso, el que produce costras. Ahí tenemos la costra, que es una característica que se dice melicérica. ¿Qué quiere decir melicérica? Es una costra amarillenta con supuración parecido al panal de una abeja, o también se le conoce como costras en panal de abeja. Así van a encontrar lo del impétigo. Costras melicérica o costra en panal de abeja. Esta, una costra amarillenta. Melicérica quiere decir eso. Costra amarillenta. Costras. Lo del impétigo, vamos a ver ya las lesiones. Que primero se forma una mácula. Una mácula es una mancha ya hipopigmentada o hiperpigmentada de la piel. Después de la mácula sigue la pápula. De pápula pasa a pústula o vesícula. Y es lo mismo que sigue este trayecto. El impétigo igual pasa todo ese trayecto. Mácula, pápula, pústula, vesícula. Y llega a un proceso de ampollas. Puede llegar a costras o ampollas. Por eso hay dos tipos de impétigo: ampolloso o no ampolloso. Por el absceso, que mayormente es único. La quemadura. Si hablamos de quemaduras, hablamos del riesgo de infección por qué bacteria. Pseudomonas, no se olvide. Luego hay abscesos abiertos y abscesos cerrados. El absceso, ambos abscesos tienen proceso supurado. En ambos va a haber pus. ¿Y qué quiere decir la pus? Que hay una colonización de bacterias. La pus ya puede ser, están las bacterias o los macrófagos, neutrófilos. Ahora, el síndrome de la piel escaldada. ¿Qué bacteria produce este síndrome? Toxina eritrogénica. Entonces, vamos a ver, ¿qué toxina? No, esta la Exfoliativa. Ahora es o síndrome de Richter. ¿Cuál es la otra enfermedad? ¿Cuál es el otro nombre de esta enfermedad que les digo? de Lier. Esto produce mayormente en bebés. Hay el signo característico de este síndrome de la piel escaldada.
que es el signo de Nicole. Que este signo es al realizar una presión sobre la piel, se despega la piel, se sale. Al realizar una presión en la piel, la parte principal de la epidermis se sale, se va descamando solo con realizar una pequeña presión en la piel. Ese es el signo de Nichols, que es positivo para síndrome de la piel escaldada. Ahora tenemos la gangrena gaseosa por el Clostridium perfringens, un área de necrosis, el color, el olor. Acá, digamos, estos dedos ya no hay nada que hacer, como ya está negro, lo único que tiene que hacer es amputar. Y está lo que es la fascitis necrotizante. ¿Ven que hay una destrucción del músculo? El caso es una fascitis necrotizante que ya está formado músculo, la piel, la fascia. Para evitar que avance sería cortar el brazo muscular. Se podría hacer tratamiento con antibióticos, pero es un proceso complicado ya que ahí el paciente está deshidratado también. Puede haber hemorragias internas. Entonces es complicado tratar este tipo de gangrenas. Y esta es la gangrena de Fournier, como decía. Hay una destrucción total del área genital. Son complicaciones así como ven en la imagen, así se ve en persona. Y el olor es insoportable, el paciente está tirado, o sea, al simple tacto se le cae la piel. Ustedes tocan y se caen. Luego ya ustedes pueden ver, bueno, lo que yo vi es del miembro genital masculino. Se veía, cuando nosotros nos hicieron la práctica, yo agarré y se caía, se caían los testículos, y el olor, el sangrado, el paciente gritaba. Entonces, a nosotros lo que el doctor nos dijo es que mayormente esos pacientes no viven. Puede hacerse tratamiento, lo que sea, para curar, pero el doctor nos dijo que es mejor que se muera. Porque si piensan cómo va a ser la calidad de vida después de este paciente, cómo va a vivir así, porque la piel ya está perdida, toda esa parte de la piel, el músculo ya está perdido. Estaría a riesgo de infecciones. Entonces, si se recupera, volvería a caer con infecciones, porque está abierto. Ahora hay esta gangrena sinérgica de Mengele, que es parecida a la de Fournier. Comienza con una lesión eritematosa que termina ulcerándose y afectando a todo el espesor de la piel, del tórax o del abdomen. De Fournier es más área genital. Esta de Mengele es ya el abdomen. Todo proceso va a empezar con una lesión eritematosa pequeña que termina ulcerándose y luego va a afectar ya a todo el espesor de la piel. O sea, mayormente estos pacientes con gangrenas se da en pacientes que son del campo, que no tienen mucho conocimiento, porque no vienen a tratarse cuando está una simple lesión, una simple úlcera, porque todo empieza de una úlcera, de una herida superficial, se puede decir, pequeña, que puede ser tratable, pero como no lo tratan, llegan las complicaciones que ya es la gangrena de Fournier, que lo veis. Por aquí otro cuadrito, para que vean la localización, los microorganismos, las manifestaciones clínicas. En la celulitis, signos inflamatorios locales con poca afectación sistémica. Muy importante, las gangrenas tienen forma específica de fascitis necrotizante, típica en pacientes diabéticos. Bueno, los pacientes diabéticos son más susceptibles a gangrenas. Vienen los signos de infecciones de piel, los blancos. Signos, toda manifestación objetiva. Síntomas, toda manifestación subjetiva. Aquí está todo lo que son las lesiones primarias y secundarias. Las primarias, la del lado izquierdo, por este rojo, mácula, pápula, nódulo, tumor,
vesícula, una bulla o jabón. Ya en las secundarias, escama, en las secundarias sale la costra, la úlcera, y luego la fisura, las infecciones son primarias. Algo importante que tienen que saber diferenciar es el tamaño. Una mácula es solo una coloración de la piel, menor a 1 centímetro. Luego hay otro que se parece, que es la mancha, que es igual al cambio de color de la piel, pero que es mayor a 1 centímetro. O sea, una mácula y una mancha van a ser parecidos, pero lo que diferencia es el tamaño. Una es menor a 1 centímetro, otra es mayor a 1 centímetro. Luego la pápula con la placa, igual lo mismo. Pápula es una elevación de la piel sin contenido supurado. Si ya tiene supuración, se pasaría a ser pústula. De ahí pústula, pus. Luego los nódulos, la vesícula y la ampolla, que igual son parecidos, vesícula y ampolla, tienen contenido, pero no son supurados. Igual es el tamaño, la vesícula es menor a 0,5 centímetros y la ampolla es mayor a 5 centímetros. Esta es la mácula, como ven. La mácula puede ser hipopigmentada o hiperpigmentada. ¿Qué quiere decir hipopigmentada? Ya va a ser distinto el color. Hiperpigmentada igual que va a ser distinto el color. Solo que si es una persona de tez blanca, hipopigmentada se va a ver más blanca. Y si es hiperpigmentada se va a ver amarillento o rojizo. Ahí está el mácula, tiene que diferenciar de una mancha por el tamaño. Ya la pápula, una elevación pequeña y sólida de la piel, que es menor a 1 centímetro. El nódulo, elevación de la piel sólida, pequeña pero mayor a 1 centímetro. Involucra capas más profundas de la piel, que sería epidermis y dermis. El nódulo. La pústula, vesícula y costra. De la pústula, ya por su nombre pústula, pus, acuérdense de eso, tiene contenidos supurados, tiene pus. La vesícula, que es una elevación que contiene líquido transparente. La vesícula no contiene pus. Luego ya la costra, que es una lesión que se produce por desecación de exudados. O sea, las costras hay dos tipos, sanguinolientos o serosos. Cuando sea una costra roja, quiere decir que es de sangre esa costra. Cuando hay una costra cerosa o amarillenta, es porque hay pus, está infectado de esa herida. Para la infección igual de infecciones necrotizantes, para que vean otra vez, las gangrenas, las fascitis, los factores predisponentes, cirugía, lo que decimos heridas abiertas invasivas, traumas y diabetes. Un 70 o 80% es el factor predisponente para fascitis. Y lo mismo para gangrenas. La microbiología, anaerobios, se conocen, Clostridium, principal. Después, para las gangrenas, aumenta las pacientes con neoplasias, igual están en riesgo. Ahora pasamos a los vasos clínicos. Sí, Yasmín. ¿Tiene? Para 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabético, obesidad, con un IMC de 37.7 kilogramos sobre consulta en atención primaria con fiebre de 38.5 grados, escalofríos y malestar general, o una lesión en la extremidad inferior derecha
Endovenosa. endovenosa con ceftriaxona. A las 48 horas presentó mejoría clínica significativa, disminución del edema y resolución de la fiebre. Fue dado de alta con tratamiento ambulatorio con amoxicilina por 10 días y seguimiento de consulta externa. Ya, ya se los marqué cuáles serían los síntomas, lo que tienen que tomar. Fiebre, escalofríos, malestar general, una lesión en la extremidad inferior. Para llenar ese cuadrito, entonces, Rubén es subir corriendo y continuamos en el caso de ¿por qué parte empezamos? Analizar el caso clínico. La clínica. La clínica ya dijimos, la clínica va a ser la fiebre, escalofríos, malestar general. Y lo importante que te menciona, que dice en la extremidad inferior derecha una lesión eritematosa, dolorosa, brillante, sobrelevada y presenta bordes bien definidos. Ahí ya casi tenemos un diagnóstico, porque nos está diciendo brillante, bordes definidos. Ya entonces, si hablamos de la epidemiología, ¿qué podemos mencionar? Hipertensión, diabetes, Diabético, obesidad, obesidad, hipertensión arterial, es un varón de 67 años, es un adulto mayor. la lesión en la pierna, La lesión en la pierna. Bien, en laboratorios memora, tienen 15.000 leucocitos. ¿Cuál es el valor normal del leucocito? 5.000 a 15.000. Está elevado, dice hay una infección. Luego te dice que no se realizó cultivo debido a la presencia de la lesión. Se inició tratamiento con antibiótico con ceftriaxona. ¿Qué es la ceftriaxona? Una cefalorina de tercera bien. Te dice a las 48 horas presentó mejoría clínica significativa. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que ustedes tienen? Erisipela. ¿Por quién? Por este la clínica. Los antecedentes, hipertensión arterial, diabético y obesidad. ¿Qué diagnóstico diferencial habría en la erisipela? Bueno. Viene la pregunta 1. Andy Lucas. Sí, la pregunta 1. Te tocó estaba fácil. Fuertes. Erika. La 2. Bien, ¿qué característica más podría aumentar la diferencia de la celulitis de la erisipela? El dolor, ¿cuál es doloroso? ¿Qué más entonces? Ya tiene bordes definidos el dolor. ¿Qué más? ¿Cuál? Ya, ¿qué más? ¿Qué más podrían decir de la celulitis y erisipela? Hay edema, la temperatura, es caliente el edema en el erisipela. En la celulitis no hay edema. Giselle Orellana. La pregunta 3. La piel. ¿Qué localización del cuerpo? Miembros inferiores y los me dijimos. A ver, Pantoja Pilca. La siguiente pregunta, ¿el diagnóstico? Clínico. Clínico microbiológico. ¿Cuál es el clínico? Analía Camacho. ¿Qué es piel eritematosa? Captura de la segunda. Es el crecimiento de la piel.
Ya. Daniela Rocha. ¿Qué es una zona indurada? Eso no hay nadie. Zona indurada. Eso es En el libro habla de edema sin fobia. ¿Qué es edema entonces? edema sin fobia es desesperación, presión donde hará marca la musculatura. Ya, y última, Mari José. ¿Qué es índice de masa corporal? ¿Cuál es la fórmula de índice de masa corporal? ¿Cuál es la fórmula? Peso sobre altura al cuadrado. Acá es importante lo que menciona Sofía, y la autora les va a preguntar. La erisipela es una infección cutánea aguda, acuérdense, causada por estreptococos piógenes, no se olviden, por su toxina. ¿Qué toxina? No se olviden, de memoria eso. Afecta principalmente a la dermis y epidermis. La incidencia varía entre 10 a 100 casos por cada 100.000 habitantes al año, con un aumento notable de las extremidades inferiores. Entonces, la localización, acuérdense, miembros inferiores o la cara. Factores predisponentes, edad avanzada, diabetes, obesidad y condiciones que comprometen la integridad cutánea. O sea, todo proceso invasivo también puede generar los traumas que pueden ser favorables para que haya erisipela. Es importante el diagnóstico temprano. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Para evitar su diseminación. Para evitar su diseminación, para evitar las complicaciones, o sea, la glomerulonefritis y la fiebre reumatoide. Acuérdense. Luego, el diagnóstico de los predisponentes es crucial para mejorar la atención en la población vulnerable. Ya entramos a ver. Said. ¿Qué es la erisipela? La erisipela es producida por la toxina eritrogénica. Ya, ¿qué más? ¿Pero qué es la erisipela? En sí Es la desolada. ¿Qué es la erisipela? Es la desolada. Es una infección cutánea. Es una infección aguda cutánea. Acuérdense, lo básico. Una infección cutánea que es aguda. Ahora la desolada, ¿por quién está producida? Por la toxina eritrogénica. Ya por la toxina eritrogénica, pero está producida por el estreptococcus por su toxina eritrogénica. Acuérdense, capaz les pregunten su final. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que haya erisipela? Segovia, entiendo. ¿Qué factores son predisponentes para que haya erisipela? Obesidad, ¿cuál más? Diabetes, ¿cuál más? La edad. No se olviden todo eso de erisipela. Si les llega un caso de erisipela, ustedes ya podrían diagnosticar, tratar y conocer su clínica. Ya seguimos con el caso clínico 2. Voy a llevar Sara. Sara. Caso clínico 2. Paciente varón diabético de 65 años que se acuerde a emergencia nacional con dolor y edema en pie derecho, presentando timpania. Al palpar el lugar se siente palpitación, temperatura desde 9 grados corporal, refiere que días atrás sufrió un traumatismo en la zona, palpó
Crepitación. La crepitación, secreción fétida, ¿qué más? Color marrón. ¿Qué más? ¿Qué les estaría confirmando en una gangrena? Por lo dice el caso. Bacilo gram positivo. Bacilo gram positivo. ¿Qué bacilo es? Clostridium Clostridium perfringens. Me está dando la clínica. Me dice que hay una necrosis, que hay una gangrena, hay una destrucción. Y ya con el laboratorio que me dice bacilo gram negativo, gram positivo, perdón, es por el Clostridium perfringens. O sea, ¿qué toxinas? ¿Qué serotipo? Toxina A. El paciente se deteriora rápidamente, entra en infecciones, insuficiencia renal y fallece. Donde dice que entra en infecciones, insuficiencia renal y fallece es que está entrando en una falla multiorgánica. Primero está en un shock, por eso hay hipotensión. De un shock pasa a una falla multiorgánica. Puede ser un shock séptico y ya pasa a una falla multiorgánica, insuficiencia renal y fallece. Entonces, ¿qué signos y síntomas tiene el paciente? Dolor, Edema en el pie derecho, ¿qué más? piel pálida, fiebre, Fiebre, árida, crepitación, vómitos, tiene vómitos igual. Luego, posterior, la piel se toma de color marrón, con ampollas y una secreción fresca. La tinción de gram, ¿qué resultado nos da? gran positivo, paciente. ¿Qué bacteria sería la probable? Clostridium perfringens. Factores predisponentes. Diabetes. ¿Cuál? Diabetes. Diabetes. Después, El traumatismo en la zona. traumatismo. Entonces, el diagnóstico sería Gangrena gaseosa. una gangrena gaseosa. Y ¿cuál sería el tratamiento para una gangrena? Penicilina. Antitoxina. Antitoxina, Oxígeno. oxígeno, ¿qué más? Amputación. Y esta es la presencia de hemólisis intravascular intensa en un paciente con shock séptico sugiere una infección por Clostridium perfringens. Un shock séptico. ¿Qué quiere decir shock? ¿Quién sabe cuál es el concepto de shock? Hipoperfusión de qué? Tisular. Sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Hipoperfusión significa que hay menor de riego sanguíneo, o sea, que está yendo en menor cantidad. Ya, eso significa hipoperfusión tisular sistémica. El paciente está perdiendo sangre y no hay la suficiente capacidad para que llegue sangre a los tejidos a la vez que se lleve oxígeno, porque la sangre lleva oxígeno. Patricia, hola. ¿Qué es crepitación? Ruidos. Lispa, castro, yucra. ¿Qué es taquicardia? ¿Y aquí es traumatismo? Sí, María Cogieron Elena. el libro, ¿verdad? Claro, qué terrible. ¿Qué es estupor? ¿Qué es secreción fétida? Disminución de la presión arterial. Porque quedan sin Mamá de Condori. ¿Qué es secreción fétida? Ya, Es igual tiene que cambiar. aquí está cómo tenían que haber llenado su estado de laboratorio. Lo entiendo. Está chipado.
Sebastián Valverde, Es una cosa. ¿qué otras infecciones son producidas por esta bacteria? Por el Clostridium perfringens. Intoxicación alimentaria y diabetes microtizante. Enteritis necrotizante. Bien. Araúz, Ancieta. De acuerdo al lugar del organismo donde actúan estas bacterias, se consideran Más fuerte. De acuerdo al lugar de infección que produce esta bacteria, se considera, hablando del Clostridium perfringens, histotóxica. Solo es histotóxica. histotóxicas, enterotóxicas y Bien. Los tres es histotóxica, enterotóxica y biológica. Los tres. ¿Por qué los tres? La bacteria es medio neurotóxico, no se considera neurotóxico. Medio neurotóxico. Giselle, por allá. ¿Cuál es el hábitat principal de esta bacteria? El suelo, la arena, la tierra. Nicole, en el organismo humano flora normal de intestino. Diana Yungue, ¿qué toxina me produce la enteritis necrotizante? Toxina beta. ¿Qué toxina produce la enteritis? Acuérdense, ¿qué toxina produce el Clostridium? Toxina alfa, la beta y la enterotoxina. La enterotoxina. ¿Y cuál produce la enteritis necrotizante? Enterotoxina. Toxina Beta. beta. ¿Y la intoxicación alimentaria la produce la Enterotoxina. enterotoxina? Acuérdense siempre de eso. No se olviden. A ver, Daniel, David, la pregunta 1. ¿Cuál es el agente etiológico más común en la infección de piel y partes blandas? Estreptococcus. La estreptococcus, o también puede ser que por favor. Esta vez. Junior, la 2. ¿Qué infección cutánea se caracteriza por una placa erimatosa brillante con bordes bien definidos? Sería la erisipela. Lo acabo de leer de la madre. Sí. Lisbeth, la 3. ¿Está bien o está mal? ¿Qué cosa? La pregunta 3. ¿Cuál es la respuesta para ustedes? ¿Amoxicilina? ¿Amoxicilina ¿Ninguna? o ninguna? A ver, vamos descartando. ¿Por qué puso amoxicilina? Pero, ¿acaso yo Ah, no, está mal. Mal sería amoxicilina. Es porque es resistente a lo A los betalactámicos. ¿Qué resistente? Dice la pregunta dice resistente a meticilina. ¿Qué quiere decir resistente a meticilina o MRSA? A todos los betalactámicos. No puedo dar ningún betalactámico. O sea, acá la respuesta podría ser clindamicina o ninguno. Si pusieron clindamicina o ninguno, está bien. Y si fuera ninguno, ¿qué antibiótico puedo dar? ¿O cuál más? Veicomamina, no se olviden. La MRSA puedo dar cualquier glicopéptido. Y los glicopéptidos, vancomicina, veicomamina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vancomicina? Inhibir la síntesis de proteínas. Sí. La pared celular. Sí,
síntesis de pared celular. Ivanil. La 5, ya que ¿cuál es el fenotipo de resistencia a la penicilina mediado por beta-lactamasa? Implica resistencia a los beta-lactámicos, excepto a inhibidores de beta-lactamasa, ejemplo, la amoxicilina y el ácido proteónico. Ya, muy bien. Si hablamos de beta-lactamasas, encontramos dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Sintéticos y semisintéticos. Espectro amplio y Si hablamos de beta-lactamasas, hay dos tipos. ¿Blea o blea? ¿Qué es blea? Blea de espectro ampliado, blea de espectro restringido. No se olviden eso. Eso es todos los años que van a ver. Fuerte estérica. La primera pregunta de acá. ¿Qué tipo de infección cutánea se asocia a Pseudomonas aeruginosa y se presenta como úlcera confusionera? Estimea cangrenos en la B. Easy, Yasmin. La 2. Como médico encargado de pedir al laboratorio para saber si un anticoagulante es productor de beta-lactamasa, antibiograma o difusión de disco agar y difusión de vegetal. José Carlos Cruz Mamani. Están localizados en lácteos pequeños, tamaño que se pueden transferir por el mecanismo de transferencia significa ¿Cuál? conjugación. Conjugación. ¿Qué es conjugación? Transferencia de material genético de célula a célula. De células. Transformación. Cuando hay una lisis y la célula lo capta. mediante fragmentos de ADN. Transducción. Mediante bacteriólogo. Por un bacteriólogo. Adriana Roja. La siguiente pregunta. Con el paso de los años, usted igual, ¿qué significa MRSA? Resistente a ¿Qué le pasa a todos los conceptos. Sí, ahí no se puede otro concepto, es resistente a todos los metabolismos. Y hay en insectos porque será ya, acá es importante otra vez, vamos a hablar sobre un poquito de resistencia bacteriana.
lo que es MRSA, lo que es guisa, visa. Entonces, MRSA, acuérdense, Staphylococcus aureus resistente a penicilina. No se puede dar ningún beta-lactamio. Solo puedo tratar con antibiótico, con vancomicina o con otro grupo. Ya se puede ser algún inhibidor de la síntesis de proteínas o algún inhibidor de la síntesis de ácido nucleico, pero no puedo dar beta-lactaminos. Ya se lo repetí mucho. Así que no quiero que se equivoquen si les pregunto esto en su examen, ¿qué es MRSA? No les voy a preguntar qué es MRSA, obviamente, pero les voy a poner un caso clínico y si les digo el paciente no fue tratado con beta-lactámicos y no se curó, ya antibióticos pueden dar. Se van a hacer preguntas para que piensen. Pero ya les estoy diciendo, MRSA, no se olviden. 3 clases, 4 creo que revisamos. Ahora, ¿qué es visa y qué es visa? Visa, resistencia intermedia a vancomicina. Guisa es resistencia intermedia a glicopeptidos. Entonces, esto lo que menciona su guía es como el Staphylococcus aureus ha ido adquiriendo resistencia. Antes solo era resistente a penicilina y luego han pasado los años y ha adquirido resistencia a todos los beta-lactámicos. Y por ahí mencionaba que se usaba vancomicina, pero después ha ido adquiriendo resistencia y ahora tiene una resistencia intermedia a vancomicina. ¿Qué quiere decir intermedia? Que tengo una resistencia intermedia. ¿Puedo dar el antibiótico o no puedo dar? Dosis alta, no se puede. Puedo dar aumentando la dosis. Tengo que hacer un antibiograma que me muestre la concentración inhibitoria mínima con la que el antibiótico haga efecto. Ahora, te dice, primero adquirió resistencia intermedia a vancomicina, pero luego, al pasar los años, en el 2002, resistencia intermedia a glicopeptidos. O sea, está evolucionando, es una bacteria que va mutando y adquiriendo resistencia a los antibióticos. Y esto se da porque el uso inadecuado de antibióticos o el tratamiento inadecuado, ya sea de los médicos, farmacéuticos, bioquímicos, que no saben dar antibióticos. Entonces, acuérdense qué es visa y qué es guisa. Visa, guisa y MRSA. No sería lo mismo. La visa y la visa no sería lo mismo. La visa te dice resistencia intermedia a vancomicina, pero no se ha demostrado que hay una resistencia intermedia a teicoplamina. Guisa ya te da resistencia a vancomicina y teicoplamina, o sea, te está confirmando que hay una resistencia a los dos. En teoría sería lo mismo, pero hay casos donde un Staphylococcus aureus es resistente a vancomicina, pero se le da teicoplamina y puede ser sensible. Pero ya se te aparece guisa, ya no te arriesgas a dar los dos, cambias al grupo de antibiótico o aumentas la dosis. En ese caso, que ya no funcionen los glicopéptidos, serían las cefaloporinas de quinta generación, ¿no? No. Porque ya si estás dando vancomicina es porque no puedes dar ningún beta-lactamio. Entonces, La de quinta generación, entonces igual hemos tenido o sea, sí se podría, pero se prefiere no dar porque, como dice MRSA, primero empecemos de MRSA, ¿cómo has adquirido resistencia? MRSA te dice a todos los beta-lactamios y solo puedes dar vancomicina. Que las chicas hagan un moño y su mochila la guarden. Acá están los pares evaluadores de la acreditación. Ya no pueden estar así, por favor. Sus mochilas abajo de los asientos,